sí, es la primera vez que estoy aquí y me encanta el proyecto que están haciendo, este grupo de voluntarios que bueno, estén apoyando este proyecto. Y bueno, en este lugar tan divino, lástima que nos tocó tan frito, pero con esta vista me estoy resistiendo para no platicarles la historia del Monumento de la Revolución, que es fascinante. Tendrá que hacer otra plática. Porque me invitaron para el tema de la muerte. Fíjense nada más, qué cosa tan abstracta, me dijo Ale, la muerte. ¡Ah, caramba! Un poquito amplio el tema, ¿verdad? Con muchos enfoques. Pero bueno, como me dijo, ¿por qué es por el mes de noviembre? Pues, entonces seguramente se refiere a los Días de Muertos, que es un festejo tan importante, una conmemoración tan relevante en México, que yo les puedo decir una cosa que con toda certeza la tenemos, está en el inconsciente colectivo. Algunos no nos percatamos, pero aunque no tengamos esa creencia que tienen mucha gente, sobre todo en todas las poblaciones indígenas y eso, de que realmente los muertos regresan, ¿no?, a estar con los vivos y a tomar los alimentos y las bebidas que les ponen. Sin embargo, todos desde niños, ¿no?, sabemos que cuando son los Días de Muertos, pues vamos a tener una vacacioncita, ¿no? Va a haber un puente, vamos a comer el pan de muerto, calaverita de azúcar, en fin, o sea, es parte. Y lo que es fascinante es saber que esa tradición viene prácticamente viene de los tiempos prehispánicos, pero con una creencia muy profunda. Fíjense, la conocemos fundamentalmente porque los propios españoles recogieron todas las creencias. Como sabemos, cuando llegan los españoles a Tenochtitlan, se van a encontrar con una ciudad impresionante, de las más grandes del mundo ya en su época, bellísima. Es una ciudad con templos impresionantes, o sea, grandes pirámides, palacios, todos pintados de colores, decorados con esculturas maravillosas, en medio de 5 lagos, cruzada por canales por los que surcaban miles de canoas, y que era la sede de un imperio. Les puedo decir que lo podríamos comparar con el romano, porque llegó a controlar lugares tan lejanos como lo que ahora es Centroamérica. Prácticamente todo Mesoamérica estaba sujeto al dominio de los mexicas o aztecas de Tenochtitlan. De manera que ellos se encuentran con esta ciudad que es en su plenitud, y como sabemos, después de la conquista, que van a resistir con un valor increíble los mexicas, va a durar 75 días el sitio, que le van a poner a la Ciudad de México, le van a resistir increíblemente. Tenemos las crónicas de lo que padecieron. Bueno, pero entonces después de la conquista, fíjense, van a venir los franciscanos. El pretexto fundamental va a ser la evangelización, ¿no? Ese pretexto que pone Cortés, cristianizar a estos, ¿no?, pues personas que creían en esas cosas y que consideraban una idolatría terrible, los sacrificios humanos, aunque ellos tenían la Inquisición, ¿verdad?, que también era un sacrificio humano horroroso, ¿verdad?, porque quemaban a la gente viva, pero bueno, agarraron ese pretexto tremendamente. Y fíjense, crearon el Real Colegio de Tlatelolco, donde llegó un franciscano maravilloso, Fray Bernardino de Sahagún. Bueno, en ese colegio, fíjense, llevaron fundamentalmente a los hijos de los caciques o gobernantes indígenas. Como ustedes saben, Cortés logró conquistar este imperio tan poderoso porque consiguió el apoyo de miles de aliados, como los tlaxcaltecas, los tepocanos, muchos pueblos que detestaban a los aztecas porque tenían que pagar tributos, ¿no?, y estaban sujetos, ¿no?, pues, realmente eran de alguna manera estaban dominados por los aztecas. Entonces, a esos pueblos que ayudaron a Cortés, a los gobernantes de esos pueblos, se les respetaron todos sus derechos. Ellos siguieron gobernando sus pueblos, nada más con unas condiciones. Primero, que ya no hubiera sacrificios humanos. Segundo, que evangelizaran, que cristianizaran sus pueblos, que los bautizaran y que pagaran tributo. Ese detallito era muy importante, ¿verdad? Por lo demás, seguían gobernando, aplicaban sus leyes, etc. O sea, los hijos de esos gobernantes, que tenían una educación muy selecta, porque recordemos que aquí había unas escuelas para nobles, el Calmecac, que por cierto ya lo encontraron ahí en el centro histórico, pronto vayan a visitar, está debajo de la Casa de España. Bueno, en esas escuelas les daban una educación, pero de élite verdaderamente. Entonces esas cosas incluía, aparte de todo lo que era la literatura, las leyes, todo, la guerra, el arte de la guerra, también cantos, porque ellos cantaban en sus ceremonias y hacer música. Eran refinadísimos en eso. Bueno, entonces los llevan estos muchachos a esta escuela de Tlatelolco y les enseñan español y les enseñan latín. Bueno, castellano le llamaban, y latín. Y fíjense, Fray Bernardino los pone a que entrevisten a los ancianos gobernantes, a los que habían sobrevivido
¿no?, de la espantosa asedio de la conquista, a todos los viejos sabios, digamos, que habían sobrevivido, que los entrevisten para que platiquen todo, absolutamente toda la vida de cómo era la mentalidad, la filosofía, la religión, las leyes, la educación. Fue algo tan rico que Fray Bernardino de Sahagún eso lo trabajó y lo publicó en 4 grandes tomos, que los pueden ustedes ver, los pueden consultar y después los pueden comprar. Es una maravilla, porque ahí hablan de todo. Entonces ahí conocemos perfectamente la cosmovisión que tenían, todo el pensamiento tan profundo que tenían. Fíjense, Fray Bernardino de Sahagún, cuando terminó de hacer todo este trabajo, dijo: en muchos aspectos, en aspectos éticos, en aspectos de legislación, de filosofía, en muchas cosas son superiores a nosotros. Fíjense, reconoció eso. Entonces, y ahí conocemos, gracias a eso entonces, conocemos cómo eran sus creencias sobre la muerte. Y es fascinante porque ahí ellos vieron cómo en ese mundo prehispánico la muerte era parte natural de la vida. De hecho, la muerte era regeneradora de vida. Hace 4 años se encontró, 4 o 5 años, un enorme monolito, el más grande que se ha encontrado, de 4 metros, que ahora está en el vestíbulo del Museo del Templo Mayor. Después váyanlo a ver, es Tlahtecutli, que es la devoradora de cadáveres. Es una deidad masculina, femenina, porque ellos había una dualidad en todo. Y esta, fíjense, la función de esta diosa era devorar los cadáveres, siempre estaba boca abajo. Devoraba los cadáveres, pero luego los regurgitaba para dar vida. O sea, ellos tenían ese convencimiento, ¿no?, de que la muerte era regeneradora de vida. Entonces, era una cosa que se tomaba muy natural. Y tenían muchas deidades de la muerte, femeninas y masculinas. Ahí en el Museo del Templo Mayor también pueden ver, por ejemplo, a Mictlantecutli, que es el dios de la muerte. Una figura impresionante, la habrán visto, ¿no? De 2 metros, con una cabezota, así un descarrado, con una gran calaca, que tiene las costillas al aire y colgando el hígado enorme, unas garras así impresionantes, el rey del Mictlán. Pero fíjese, y entonces sabemos muy bien sus creencias sobre qué pasaba después de la muerte. Y el destino, cuando morían, no tenía que ver con cómo se habían comportado en la vida, como en el cristianismo, ¿no? Si eres malo, te vas al infierno, si fuiste bueno, al cielo, y si medio regular, al purgatorio. Bueno, creo que ya no existe, pero bueno, en fin, no, aquí no importaba cómo se hubieran portado en vida, sino dependía de la manera en que morían. Fíjense, si morían ahogados, o con algo que tuviera que ver con el agua, un Tlaloc, por un rayo. Muy curioso, también por enfermedades como la lepra, enfermedades de la piel, o de hidropesia, algo que ellos relacionaban con el agua. Entonces se iban a Tlalocan, que era un lugar muy bonito, fíjense, era como un paraíso. Hay murales en el que está pintado en Tlalocan, por ejemplo en Teotihuacán, precioso. Es un lugar donde había, como le llamaban ellos, muchos mantenimientos. Había frutas, flores, árboles, mariposas, agua, fuentes. Un lugar hermosísimo. Aparecen pintados bailando ahí en Tlalocan. Y los atendían unos personajitos que se llamaban los Tlaloques, que eran como los empleaditos de Tlaloc, porque es el mundo de Tlaloc, el dios del agua. Recordarán que el Templo Mayor estaba dedicado a Tlaloc y a Huitzilopochtli, ¿no? El agua y la vida y la muerte y el sol, bueno, la guerra. Bueno, pero si se morían, fíjense, si eran guerreros, se morían en batalla, o eran sacrificados, que miren, eso es muy importante, porque la mitología, es fascinante la mitología de esta mexica, que la podemos comparar con la griega, ¿eh? El mito, por ejemplo, el mito por el cual, que justifica, digamos, o que explica el hecho de sacar los corazones para ofrecerles a Dios, pues es un mito que está basado en una leyenda maravillosa. Bueno, no leyenda, para ellos era una verdad, Como para un católico, que si la Virgen María la fertilizó una palomita, ¿verdad?, que era el Espíritu Santo. Bueno, aquí fíjense, está Coatlicue, la diosa de la tierra, hasta arriba del cerro Coatepec, barriendo, cae una bolita de pluma, se la pone en el seno y se embaraza. Y la hija, se enoja muchísimo. La hija, Coatlicue, no, ella es Coatlicue, la hija es, Dios mío, la diosa de la luna, Coyolxauhqui, la hija se enoja muchísimo y va y le dice a sus hermanos, a sus hermanos, le dice: oigan, mi madre nos ha deshonrado, se embarazó y se quedó una bolita de plumas, hay que matarla. Los convence. Entonces, cuando llegan a matar a la madre, en ese momento nace el hijo, y el hijo es ni más ni menos que Huitzilopochtli.
el poderosísimo Dios de la guerra, Dios de la muerte, el sol. Entonces sale, fíjese, nace con su espada de fuego y su escudo de turquesa y destroza a la hermana, la despedaza, la arroja del alto del cerro. Por eso la tenemos representada en ese monolito maravilloso que está en el Templo Mayor, como una mujer desmembrada, ¿no? Es un monolito impresionante. Bueno, y también acaba con los hermanos, los lanza a todos, y ella se vuelve la luna, él es el sol, y los hermanos las estrellas. Pero fíjense cuál es aquí el problema, que todos los días se vuelve a emprender esa batalla. Entonces, si no alimentaban a Huitzilopochtli, al sol, con sangre, porque el dios de la guerra, la sangre, entonces ya no volvería a salir el sol, se acababa el mundo. Entonces, por eso se hacían los sacrificios, era una cosa ritual, no era como lo querían pintar los españoles, como una cosa de salvajada, ¿no? Tenía una justificación. Digo, puede ser un poquito salvaje, pero finalmente iban todos un poquito drogados porque les daban, ¿no? Y hacer sus honguitos y todo pero les voy a decir el premio, que los que morían así se iban, igual que los guerreros que morían en batalla, a acompañar al sol en su recorrido, desde el amanecer hasta el cenit. Imagínense qué privilegio. Eres promoción católico, le dicen, vas a estar sentado a la derecha de Jesús Padre e Hijo. Así era. Y fíjense, y la otra mitad del recorrido la hacían las mujeres que habían muerto en el parto, en el primer parto, porque les consideraban unas guerreras, ¿no? Que habían hecho sacrificio porque estaban dándole la luz a guerreros, a futuros guerreros. Bueno, eso lo hacían durante 4 años, y fíjense, después muy bonito, después de 4 años de acompañar al sol, regresaban al mundo como aves preciosas, sobre todo como colibrís. Entonces iban a estar ya en su vida preciosos, libando el néctar de las flores y con el aroma de las flores, porque ellos eran muy sensibles a las flores, les encantaba, había muchos cantos a la flor, de hecho a la poesía le llamaban flor, le daban oídos de eso, ¿no? Flor y canto. Bueno, pero si ustedes eran cualquier mortal que se moría de viejo o de una enfermedad vulgar que no fuera la lepra o las pulpas o así, sino de una diarrea, bueno, entonces se iban al Mictlán. Ese ya no estaba tan bueno. Al final sí, porque el Mictlán tenían que pasar 9 obstáculos tremendos que les llevaban 4 años, fíjense nada más. Entonces en uno se iban a encontrar con 2 montañas que chocaban entre sí, y si no pasaban rápido, pues los aplastaba la montaña. Era muy curioso, porque estaban muertos, pero como que se podían volver a morir, porque en otro obstáculo había una como terrible jaguar que si te agarraba, te sacaba el corazón y te lo comía. Después te tenías que enfrentar a un cocodrilo feroz. Había otro lugar donde pasabas y estaba helado, frísimo, y entonces te salían había una como lluvia de puntas de obsidiana, terrible, imagínense nomás. Otro lugar que era helado, te ibas helando, y si no pasabas rápido te quedabas congelado. Bueno, cosas espantosas. Un río muy caudaloso, por eso a muchos les ponían un perrito para ayudarlos a cruzar ese río. Pues tengo que dar muchos perritos. Bueno, pero fíjense, eso es bien interesante, que lo voy a decir porque esto es clave. Eran tan tremendas todas estas aventuras que tenían que socorrer, que de repente hagan cuenta que trataban 3 veces de cruzar las montañas, que los aplastaban y no lo lograban, estaban agotados. Entonces podían regresar al mundo de los vivos con sus familias y tomar alimentos, recuperar las fuerzas y regresar otra vez a seguir en la batalla. O sea, ese es el origen de las ofrendas, que realmente se pensaba que venían a recuperar las fuerzas para regresar. Finalmente, cuando ya después de esto también duraba como 4 años, también 7 años, a lo mejor 4 o 7 años, muchísimos. El hecho es que finalmente cuando ya llegaban al Mictlán, que era un lugar así de neblina, muy sospechoso y todo, pero entonces ya el alma como recuperaba la paz y ya tenía la posibilidad de volver a la tierra en un futuro, después de pasar ahí un tiempo, ya como que dice, finalmente llegaban a su paraíso. Era una especie, ¿no? Como el purgatorio, el equivalente, en el sentido que después ya lograban llegar al cielo. Bueno, ese era el Mictlán, vamos. Pero fíjense, entonces eso nos explica muy bien por qué esta creencia tan profunda que tienen los pueblos indígenas. Y aquí en la Ciudad de México, si ustedes van a Tláhuac, si ustedes van a Mixqui, ¿no? Que está en Tláhuac, a Xochimilco, que la gente pone sus ofrendas con la absoluta certeza y creencia de que van a venir los muertos a probar esos alimentos y a estar con ellos.
Pero fíjense la raíz que tiene esto, fíjense qué profundidad tiene esto. Ahora, lo que es fascinante es que, aunque este rigor para conmemorar a los muertos se sigue llevando así, entonces, sobre todo en pueblos indígenas, pero también en muchas localidades urbanas que han mantenido esa costumbre y esa creencia, ¿no? Que esa parte es una cosa fascinante, porque fíjense, el día 31 empieza con los niñitos, y entonces en estos lugares ponen, por ejemplo, un caminito de pétalos de flores blancas, y en la ofrenda ponen también flores blancas, y ponen tamalitos de dulce, atole endulzado, las golosinas que le gustaban al niño, juguetitos. Pero ese día a las 12 de la noche suenan las campanas y eso anuncia que empiezan a llegar los muertos grandes. Y entonces rápidamente se cambian los pétalos blancos por pétalos amarillos de cempasúchil, que esa flor también, por cierto, es una flor prehispánica, el cempasúchil, ¿no? De hecho, en náhuatl quiere decir flor de muerto, o de 20 pétalos. Bueno, y se ponen ya todo, y en la ofrenda se quitan las flores blancas, se ponen las amarillas, y esas que llevan terciopelo muy bonitas, y los alimentos y las bebidas que le gustaban al difunto, que llegan a probar todo eso. La gente realmente, y les dicen, oiga, pero se lo comieron. No, bueno, sí se lo comieron, pero la esencia, o ellos por eso ya no saben igual. Cuando ellos se los comen ya no, los vivos, dicen, sí, ya no saben igual, porque claro, ya se llevaron la esencia. O sea, y lo sostienen con toda seriedad. Es maravilloso. Bueno, y así después, cuando ya finalmente se pasan ese día, y ya el día 2 ya se regresan al Mictlán, digamos, o al mundo de los muertos, entonces la gente se va a los panteones. ¿Ustedes alguna vez habrán ido a Mixquic, aquí en México, a algún lugar, a ver esos, cómo adornan los panteones? Es una cosa fascinante, unas verdaderas esculturas con panes colgados, y las personas se pasan ahí, las mujeres, toda la noche sentadas en las tumbas con sus cazuelas cubiertas de carpetas primorosas, con todas las viandas que le gustaban al difunto, le llevan su música. Fíjense, hay una asociación que se llama Asociación de Arte Funerario y Panteones Ceremoniales, es internacional, y hubo un congreso en Michoacán, y vinieron de todo el mundo, y los llevamos a ver, ¿no?, las ceremonias en Tzintzuntzan y en Pátzcuaro, que es una cosa impresionante. Yo me acuerdo un inglés que estaba verdaderamente conmocionado, decía, bueno, es que aquí sí vale la pena morirse, porque qué maravilla, que después te recuerden así. Estaban impactados verdaderamente de lo que era eso. Bueno, fíjense, es una fiesta tan relevante, de tanta profundidad e importancia, que ha sido declarada por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Es la única festejo de esas características en el mundo que ha sido declarado patrimonio, porque conlleva muchísimas connotaciones, porque hay gastronomía, ¿no? Hay el ritual, hay la creencia, hay música, hay toda una cultura alrededor de los días de muertos. Pero fíjense lo más fascinante, que esa creencia, si ustedes se fijan, ha venido tomando fuerza. No la creencia propiamente dicho de que si vienen o no vienen los muertos, pero el hecho de saber que es una tradición muy rica, ¿no? Digo, ahora ya vemos en lugares, digo, hasta supuestamente que deberían ser medio laicos, como oficinas públicas, ponen su ofrenda de muertos, ¿no? Entonces no hay casa de cultura, no hay museo que no tenga su ofrenda. Y fíjense, es algo, bueno, yo toda la vida puse ofrenda, aunque no estoy tan segura que vengan mis muertitos, ojalá que sí, pero sobre todo porque, para transmitirles a mis hijos y ahora a mis nietos, ¿no?, esa herencia, y que recuerden a sus abuelos, a sus tíos, a los parientes que se fueron, y que siempre dejaron una herencia, ¿no? Dejaron una herencia en su pensamiento, en cómo vivían, en lo que creían, y eso nos da una oportunidad de transmitirle eso a las nuevas generaciones. Todos esos principios y valores son imperecederos. Y es curioso que ahora, en estas épocas de la globalización y de la modernización y las redes sociales y todo, sin embargo, han ido tomando una gran fuerza. Y claro, se le han ido integrando cosas un poquito exógenas, por ejemplo, la famosa Catrina. Pues la Catrina no es original de los muertos, pero la Catrina en realidad es una creación de principios del siglo XX, desde el XIX, y fue fundamentalmente Guadalupe Posada, el gran grabador, que en esa época la mayoría de la gente no sabía leer, entonces se usaba mucho que hacer unas hojitas de papel de China con algún versito o algún comentario de la noticia del día. Y en los muertos, en la época de los muertos, por ejemplo, se hacían lo que le llamaban las calaveras, que eran versitos así burlones, ¿no?, sobre los personajes públicos o los artistas, en fin. Y los artistas hacían una caricatura, una especie de caricaturita, un grabadito. Entonces Posada inventó
a una que le llamaba la India garbancera, que eran las indias que querían parecerse a las patronas, y entonces se vestían como catrinas, que así se le llamaba. Entonces no hay ni catrina, ¿no? Ya no se saca esa palabra para decirle a alguien que se viste muy elegante, ¿no? Por eso se vista, si se diga la catrina, es la calaca, con sombrerito y una pielecita, y, ¿no? Coquetona la muchacha, ¿no? La catrina. Bueno, pero Posada la inventó y era una burla a estas chicas que querían parecerse a la patrona. Pero este personaje le encantó a Diego Rivera, y entonces él es el que lo va a retomar, y entre otras cosas le va a pintar ese mural maravilloso que se llama Un domingo en la tarde en la Alameda Central, que ahora tiene su museo, que está aquí a 3 cuadras. Vayan a ver si tienen tiempo cuando salgan, que estaba en el Hotel del Prado, que se dañó con el temblor del 85, y entonces lo quitaron con mucho cuidado y lo pusieron aquí, le hicieron un museíto en lo que se llama la Plaza de la Solidaridad, donde estaba el Hotel Regis, que se cayó en el 85. Bueno, y ahí, fíjense, es muy interesante porque pinta en primer plano. Hay muchísimos personajes, como 100 personajes, porque ponen a todos los personajes de la historia de México, pero hasta adelante está pintado Diego Rivera de niño, la Catrina y el brazo de Guadalupe Posada, su autor. Y ahí como que ahí empezó entre Diego Rivera y también a Frida le encantaba la figura. Ellos son los que empiezan como a popularizar la figura de la Catrina y a relacionarla con los días de muertos. Y ahora resulta que ya se hacen desfiles de Catrinas. Ya la gente lo toma como algo de parte de los días de muertos, ¿no? Y bueno, cuando hacen la película aquí de James Bond, pues escogen, ¿no? Para hacer en México, escogen un desfile de pues unos personajes entre Catrinas y unos personajes medio fantasiosos que piensan que son de la muerte de México, ¿verdad? Pero bueno, no importa. El hecho es que el gobierno de la ciudad, aprovechando ahora, ya hace un desfile aquí que vienen miles de gente a verlo. Y es válido, ¿no? Ahora se ha mezclado un poquito con lo del famoso Halloween gringo, ¿no? Pero el hecho es que sigue vivo ese festejo en México, con sus nuevas manifestaciones integradas, que eso lo hemos hecho siempre, como mestizar, integrar las cosas que nos vienen de fuera. Pero finalmente las mexicanizamos, y entonces ahí van las Catrinas, ¿no? Y ya son también parte de las muertes, y luego en las ofrendas de muertos ponen una calaquita, no una calaquita, una brujita del Halloween, o una calabacita. Bueno, yo digo, vale, todo vale con tal de que se siga, ¿no? Llevando a cabo esta tradición, y sobre todo que se aproveche para eso, ¿no? Para recordar los que se fueron, a los que se fueron. Eso me hace maravilloso, ¿no? Que mantengamos vivo el recuerdo de esos seres que fueron importantes para nosotros, no nada más en nuestras familias y personales, sino por ejemplo, en muchas ofrendas públicas pues, se recuerdan a los grandes artistas, escritores, a personajes, ¿no? En las librerías. Entonces, qué buena cosa, ¿no? Que mantengamos vivos a nuestros muertos que valieron la pena. Y bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo, entonces pues aquí termino. Si tienen comentarios o preguntas, aquí platicamos entre todos. Muchas gracias.